Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, correspondiente al martes 25 de julio del año 2023. Como siempre, estas palabras de esperanza las intencionamos porque es nuestro deseo y nuestra oración que cada mañana estos devocionales sean de bendición para sus vidas, que les den aliento, consuelo, ánimo, fortaleza para lo que van a enfrentar en este día martes 25 de julio. Estamos predicando los domingos en Torrefuerte una serie de mensajes con el título Creciendo en el desierto. No tiene usted que estar en un desierto para poder experimentar este tipo de crecimiento, pero habla de las experiencias difíciles que pasamos en nuestras vidas, las pruebas, las tormentas, que nos ayudan a crecer o hacen lo opuesto. El tema del domingo fue creciendo en nuestra relación vertical con Dios. Esta semana vamos a tratar este tema en nuestros devocionales. Hoy vamos a ver brevemente el siguiente texto. Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Aunque vamos a hacer referencia a otros textos, ese es el principal. En ese texto de Éxodo 19, 4 al 6, Dios revela el propósito que Él tiene para Israel y la naturaleza de su relación con Él. Dice Éxodo 19, versículo 1, donde quiero empezar: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habiendo salido de Refidim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte Sinaí. Cuando Moisés cuidaba las ovejas de Jethro, ahí en Éxodo capítulo 3, él llegó hasta Horeb, llamado el monte de Dios, monte Sinaí. Y el Señor ahí se le apareció en la zarza que ardía y le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, como aprenderían después los israelitas. Después de haberse revelado como el Yo Soy, llamó a Moisés para que sacara a los israelitas de Egipto y le dijo: cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. O sea que ya el destino, el lugar a donde tenía que llevarlos Moisés como primera etapa, ya lo había determinado Dios antes de que Moisés fuera a Egipto. Y Moisés siguió estas instrucciones al pie de la letra, pasando obviamente por dificultades y pruebas como el cruzar el Mar Rojo y el ejército del faraón. Ya había llegado ahora, al llegar a este punto geográfico, el tiempo del cumplimiento de la promesa. Toda la nación de Israel ya se acercaba a ese monte santo. Y en el tercer mes de la salida de Egipto, los israelitas acamparon frente a él, en una llanura bastante amplio para multitudes de gentes. Yo he viajado por esas partes y son lugares donde caben millones de personas. Ya había llegado ese tiempo. En este capítulo 19 y también en el próximo capítulo 20 de Éxodo, tenemos descritas las palabras con las que Dios hizo un pacto, estableció un acuerdo con toda la nación de Israel. Y como parte de este pacto le dio a su pueblo los 10 mandamientos, los primeros 4 que vimos el domingo pasado y los próximos 6 que veremos el próximo domingo, que será el 30 de julio, que es el núcleo de todo el código de leyes que fueron dadas a Israel en el monte Sinaí. En este capítulo 19 tenemos la introducción que hace el Señor mismo a su código de leyes que dio en el monte Sinaí. Le dijo a Moisés estas palabras en privado, diciéndole que llevara este mensaje al pueblo. Estas palabras de introducción, las primeras que encontramos
en el capítulo 19, versículos 4 al 6, son importantes, pues dan un bosquejo de todos los principios generales sobre los que se basa todo el código de leyes que fue dado en el monte Sinaí. Versículo 3 nos dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. De acuerdo al libro de Éxodo, empezando con el capítulo 19, Moisés hizo alrededor de unos 8 viajes redondos a la cima del monte Sinaí. En Éxodo, el capítulo 19, probablemente hizo 4 viajes redondos. No tenemos el tiempo de estudiar el capítulo entero. En Éxodo 20, después de comunicar a Israel los 10 mandamientos, subió nuevamente al monte para estar con Dios en comunión. En Éxodo, el capítulo 24, que es probablemente el viaje más famoso, hizo un viaje extendido de 40 días y noches en donde Dios les dio a Moisés las tablas originales. En Éxodo 32, después del incidente del becerro de oro, otra vez Moisés regresa para recibir instrucciones de Dios en el monte Sinaí. Y en Éxodo 34 hace el último viaje redondo para recibir las nuevas tablas de los 10 mandamientos. Al regresar de la primera vez, en este capítulo 19 que subió al monte, el encuentro con Dios, recibió este mensaje para Israel que se nos comunica en los versículos 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Noten aquí la condición que el Señor pone en esta oración. El pacto entre el Señor e Israel iba a ser un pacto condicional, bilateral. El Señor escogía a ese pueblo como su tesoro especial, lo cual Él demostró al rescatarlo de la esclavitud. Pero dice aquí en el versículo 5, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Les había dado la promesa de que iban a ser su propia nación, bendecida por sobre las demás naciones de la tierra. A cambio, Él esperaba la obediencia de su pueblo, quería que demostraran que les pertenecían a Él al guardar las leyes que Dios les iba a dar. Aquí vemos una diferencia marcada entre el pacto que Dios había hecho anteriormente con Abraham 4 siglos antes, descritos para nosotros en Génesis 12, y el que estaba a punto de hacer en el monte Sinaí. El pacto con Abraham era de pura gracia, sin condiciones, contenía promesas y solamente promesas. El pacto con Abraham fue un pacto tipo evangelio, un pacto eterno, un pacto unilateral en el que el Señor se acercó a la humanidad pecadora sin exigirle nada. El Dios soberano e infinito, por medio de este pacto, se puso voluntariamente bajo una obligación con la humanidad pecadora a través de estas promesas incondicionales. Aunque esto describe un pacto condicional, Éxodo 19, sí revela la naturaleza y el deseo de Dios para la naturaleza de la relación y el deseo de Dios para su pueblo. El Señor escogió a la nación de Israel de entre todas las naciones de la tierra para que fueran diferentes, apartados por Dios para que sean para Él un reino de sacerdotes y una nación santa, de modo que por medio de esta nación Él pudiera llevar a cabo su plan de salvación para toda la humanidad. Una bendición y un privilegio maravilloso, sí, pero al mismo tiempo también una gran responsabilidad el ser un reino de sacerdotes, ya que los sacerdotes son mediadores, intercesores. Israel como nación debería dar testimonio del Señor a las demás naciones de este mundo. Tuvo la responsabilidad de recibir la promesa del Señor acerca de la salvación y todas las revelaciones de esperanza relacionadas con ella.
Debería proteger y conservar estos dones de la gracia del Señor y comunicarlo al resto de la tierra. Además, ellos deberían dar testimonio a todas las otras naciones de que Dios era el único y verdadero Dios, el Rey soberano sobre todas las cosas, que en su misericordia había planeado la salvación de toda la humanidad a través de su conducta y relación con Dios y los demás. Al llevar a cabo este servicio a Dios, ellos iban a ser una gente santa. La manera de vivir como tal se debía reflejar en todas sus leyes. Era una nación apartada y diferente de las naciones paganas de este mundo a través de su obediencia a todas las leyes y los reglamentos que el Señor les iba a dar. 603 en total, como sabemos. En su vida y conducta se iban a dedicar por completo al Dios Salvador y a su santa voluntad. La experiencia en el desierto iba a ayudarles a crecer y a convertirse en esa nación santa y en ese reino de sacerdotes que pudiera, como ese tesoro especial de Dios, ser el pueblo de Dios para revelar a Dios a todas las naciones. Las pruebas del desierto ayudaron con esto. Sabemos lo que sucedió. Una generación desapareció, otra generación entró a la tierra prometida. Duras lecciones tuvieron que aprender. Nosotros, que vivimos en los tiempos del Nuevo Testamento, sabemos que ese pacto que se hizo con Israel como nación santa estuvo solamente vigente hasta la venida del Salvador Jesucristo. Por eso se llama el Antiguo Pacto. El Antiguo Testamento contiene más que el Antiguo Pacto, porque el Antiguo Testamento es de Génesis a Malaquías. El Antiguo Pacto es de Éxodo capítulo 20 y el resto del Antiguo Testamento. Cuando Cristo, la prometida simiente de la mujer, vino, Él fue el cumplimiento perfecto de esta ley, la cual era como una sombra que predijo su venida. Cristo trajo el fin de la ley con todos sus ritos y ceremonias. Con su vida perfecta y con su sacrificio en la cruz, Cristo llevó a cabo la redención eterna de toda la humanidad, de tal manera que no se tiene que ofrecer más sacrificio. En este tiempo de gracia del Nuevo Testamento en el cual todavía vivimos, nosotros que somos creyentes y seguidores de Jesús, ya no somos niños inmaduros como el pueblo del Antiguo Testamento que estaba sujeto a todas las leyes y reglamentos de este código de leyes ceremoniales y políticas que Dios les dio en el monte Sinaí. Cristo nos ha liberado de esto y nos ha dado la adopción de hijos y nos ha hecho herederos de Dios bajo ahora el pacto de gracia del Señor, en donde la salvación es por gracia, por medio de la fe. Ya no se aplican las leyes, ni los ritos ceremoniales, ni las fiestas solemnes que fueron ordenados en el código de leyes del Sinaí, como por ejemplo el rito de circuncisión, abstenerse de ciertos sacrificios. La ley básica del amor a Dios y al prójimo, como está expuesta en los 10 mandamientos y otras porciones del Antiguo Testamento, es nuestra regla y guía para tener una vida que sea agradable a Dios y conforme a su santa voluntad, como dijo Jesús, que es nuestro deber amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hoy, como los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, nosotros en los tiempos ahora del Nuevo Testamento también somos, en un sentido, como San Pedro nos lo recuerda, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En la obediencia que fluye de la gratitud y del amor, nosotros debemos anunciar a través de nuestras palabras y nuestras vidas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y así lo declara 1 de Pedro 2, 9 al 10. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, hablando a la iglesia, a los hijos de Dios, a los creyentes en Cristo. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
cumplan con esto. Esa es nuestra relación vertical con Dios, en la cual todos debemos de crecer, especialmente cuando nos encontramos en el desierto. Que Dios nos ayude a aprender nuestras lecciones y no ser como la primera generación que pereció en el desierto, sino ser como la segunda generación que entró a la tierra prometida. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Bendícela y fortalece a cada uno de los oyentes el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será mañana miércoles 26 de julio a las 7:30 de la tarde, 19 horas con 30 minutos. Será transmitida y también será un servicio presencial. Y seguimos adelante con nuestra serie de mensajes, el pseudo evangelio de Satanás. Como siempre, habrá ministerio para niños de 5 a 11 años de edad. Gracias nuevamente por acompañarnos en este breve devocional. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días. Dios los bendiga ricamente y que tengan un muy excelente día. Nos vemos.